Vamos a recibir la palabra esta mañana. Abra su Biblia en Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Y vamos a ir al versículo 28. Ya están ahí todos, Romanos capítulo 28. Y vamos a, como todos saben, estamos retomando esta serie de enseñanzas y vamos a retomar ahora, hablando acerca del propósito, lo que es procesados para el propósito. Procesados para el propósito. Entonces, leemos Romanos 8, 28. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta mañana. Hemos orado y estamos listos. Ok, entonces hemos estado hablando acerca del propósito, y la semana pasada estuvimos hablando acerca del llamado y el propósito, ¿verdad? La semana pasada estuvimos aprendiendo la diferencia entre el llamado y el propósito. Y nada más, como he venido haciendo en estos temas, quiero recapitular rápidamente lo que hemos estado viendo. Vimos el primer tema, que fue hace 3 semanas más o menos, pero el primer tema hablamos acerca del propósito. El propósito en general tiene que ver con la intención original, ¿okay? La intención original por la cual algo o alguien fue creado, ¿okay? Vimos esa parte de entender qué significa propósito. Y vimos esto, ¿por qué? Porque si no entendemos lo que significa propósito, no vamos a saber cuál es el propósito de mi vida, por qué existo, por qué estoy en esta tierra. Y en algún momento de la vida, todo ser humano, si no está caminando y viviendo su propósito, se va a preguntar: ok, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy existiendo? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Porque en algún momento, con la falta de propósito, el ser humano se va a sentir con falta de rumbo, con falta de sentido, con falta de intencionalidad, porque no está caminando en el propósito. Tenemos gente que hace tantas cosas, tantas actividades, logra tantas cosas, y aún en el fondo se pregunta: ¿hace falta algo para sentirme pleno? O tenemos gente que hace tantas cosas para ocuparse y distraerse de darse cuenta o volver otra vez a la realidad, que le hace falta algo en su vida. Hay gente que se ocupa tanto no porque sea tan trabajadora, aunque a veces sí lo es, pero a veces porque quiere estar tan ocupada que no se quiere recordar de cosas que le afligen, que le cansan, que le desgastan, que le atormentan, que le roban la paz. Pero cuando tú y yo caminamos en el propósito que Dios tiene para nosotros, esas cosas son rellenadas, son totalmente enteras en Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios llena todo en todos.
Hay algo que todavía no se llena en tu vida, Dios todavía no ha entrado ahí. Porque no puede Dios entrar a una vida y todavía haber vacíos. Ahí es donde nos explicamos por qué una gente poderosa con tanto dinero, con empresas, se va al suicidio. Porque muchos pensamos, híjole, si tuviera una chamba de más billete, si tuviera más entrada, no, eso no te va a resolver tu vacío interno. Porque eso te puede abrir las puertas a hundirte más todavía, porque no sabes qué hacer si tuvieras más. Porque si no, ya supieras qué hacer con lo que tienes. Mucho silencio aquí. Y muchas de las veces no estamos preparados para recibir más, aunque pedimos a Dios más, pero no estás listo para más. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el tema de hoy. Porque no ha habido un proceso en tu vida para prepararte a recibir lo que el propósito de Dios tiene preparado para tu vida. Necesitamos pasar por varios procesos en la vida para recibir las cosas de Dios. Dios no te va a bendecir a un nivel mayor si no te procesa por algo para que estés preparado para recibir algo. Por eso el pastor Héctor comentaba el miércoles de cómo cuando iniciamos aquí en el ministerio y cuando llegamos aquí pasamos por hambres, pasamos por necesidades, pasamos por estar teniendo un vehículo y venderlo para meterle dinero a la iglesia, y luego otro vehículo que no podíamos tener vehículo por más de 2 meses porque ya se tenía que ir para que la iglesia o la construcción del templo siguiera avanzando. ¿Por qué? Porque esas cosas, esos procesos de batalla te ayudan a que cuando estés en un momento arriba, nunca se te va a olvidar que antes de llegar arriba tuviste hambre y estuviste solo. A veces podemos tener momentos o pueden haber personas que quieren llegar a lo máximo sin pasar por momentos difíciles, pero en realidad el querer evitar momentos difíciles de proceso te descalifican para llegar al lugar donde quieres llegar. Y necesitamos entender esto, hermano. Dios tiene el propósito para ti. Todo lo que Dios ha preparado en la vida para ti está dentro de ese camino del propósito. Pero tenemos que responder al llamado de Dios. En su momento les voy a dar un mensaje acerca de la diferencia de las misericordias y las bendiciones de Dios. Muchos creemos estar caminando bajo la bendición de Dios, pero en realidad solo vivimos bajo misericordias, porque la bendición tiene que verse con algo más que va de la mano. Y cuando estás en el propósito hay bendición. Cuando no estás en el propósito, la misericordia de Dios te sostiene. Por eso no nos vamos hasta abajo. Pero cuando la bendición de Dios está, entonces ahí hay sobreabundancia, entonces ahí hay más bendición, entonces ahí hay más poder, entonces ahí hay más apertura a lo que Dios quiera hacer en tu vida, y todo empieza a fluir diferente. Ya no es yo buscando cómo hacerle, ya no es yo buscando a ver de qué manera soluciono, ya no es yo buscando qué necesito hacer ahora para que esto cambie. No, es entender que Dios es el que hace la obra a través de mí, pero yo solo le doy permiso a Él. Lo que vamos a batallar nosotros como seres humanos es por fin decirle a Dios: ok, Señor, me rindo, entrego mi voluntad. Y al entregar tu voluntad significa, ok, me rindo con lo que yo pensaba, me rindo de actuar como quería actuar, me rindo de pensar lo que yo creía que era correcto, me rindo de hacer lo que yo quería y lo que yo planeaba, y entonces me rindo. Ahí es donde empieza un propósito. Pero necesitamos responder a esto. Entonces, el propósito. Si tú y yo no entendemos que el propósito es la intención original por la cual algo o alguien fue creado, no vas a entender que el propósito de Dios significa la intención original por la cual Dios te creó. Y como no vas a saber eso, no vas a saber qué hacer aquí en la tierra. Vas a andar de un lugar a otro buscando estabilidad, buscando cambios, buscando esto, buscando aquello. No lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque
solo Dios va a hacer ese proceso. Entonces, necesitamos entender esta parte. El propósito de Dios, solamente Dios lo puede llevar a cabo. ¿Cuántas veces has caminado y te has sentido que no hay un rumbo en lo que haces? ¿Hacia dónde va? Mira, a veces tomamos decisiones que no sabemos si van a salir bien o van a salir mal. A veces damos pasos y damos cambios que no sabemos si van a salir bien o mal, si es lo correcto que estoy haciendo, si es lo incorrecto que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en ese camino del propósito. Entonces hoy vamos a ver el proceso para el propósito. En la dimensión espiritual hay que entender, y vamos a recordar varias cosas básicas, pero para todos. En la dimensión espiritual no hay nada en proceso. Hay dos ámbitos que imperan: el reino espiritual o el ámbito espiritual y el ámbito natural. El ámbito espiritual, donde tenemos el reino de Dios, pero también está el reino de las tinieblas. Y el ámbito natural es donde está toda la humanidad, pero está mayormente influenciada por el reino de las tinieblas que por el reino de Dios. Entonces, en la dimensión espiritual, en el ámbito espiritual, no hay nada en proceso, todo está ya terminado. O sea, esto quiere decir que Dios no tiene nada que hacer nuevo, ya todo está hecho. Por eso Dios no responde a cosas como: no sé cuándo Dios me va a bendecir o Dios va a hacer esto en mi vida. No, ya lo hizo. El problema es de que seguramente tú y yo no hemos hecho algo que destape esa puerta, que abra esa puerta para que se manifieste lo que Dios ya hizo. Porque en lo espiritual, la parte de Dios ya está hecha. No hay nada nuevo que Dios tenga que hacer. Las cosas de Dios no son nuevas. Las cosas de Dios se revelan. Mira, cuando Adán pecó y Adán y Eva cayeron, y entonces cambió el curso de la humanidad, y entonces se le entregó la autoridad a Satanás, eso no cambió los planes de Dios, solamente los reveló. Mucha gente piensa y dice: no, es que cambió eso y Dios no se esperaba que Adán pecara y Dios tuvo que cambiar a su plan B. No, es que los planes de Dios, por eso vimos que el propósito eterno es el plan maestro de Dios. Él ya tiene todo de principio a fin. Desde antes que Adán pecara y que Adán y Eva cayeran, Jesús ya estaba preparado para ir a la cruz. Ya tenía esa asignación. Porque los propósitos de Dios no cambian, solamente se revelan conforme van sucediendo las cosas. Ahora, si Dios te revelara el proceso y todas las cosas, muchos de nosotros no aguantaríamos, no pudiéramos sostener. Entonces, en la dimensión espiritual no hay nada en proceso, todo está ya terminado. ¿Por qué? Porque en lo espiritual hay un eterno presente. Es decir, en el tiempo de Dios, pero Dios no tiene tiempo, pero en el tiempo de Dios todo está ya hecho, todo es ya, todo es en el ahora, todo es en el sí y en el amén, todo es ya. Es solo cuando lo voy a hacer descargar. Es como yo querer ver un video en YouTube, pero no voy a poder cargar ese video hasta que yo me conecte a internet. Entonces voy a poder descargar la información que quiero yo ver. Las cosas de Dios ya están en un eterno presente, pero solamente las voy a descargar cuando yo me entrego totalmente a Él, cuando yo me conecto en una relación íntima con Él, cuando yo dispongo mi vida totalmente a Él. Cuando tú te preguntas por qué Dios no ha hecho esto o aquello, es porque estás desconectado. Si no, no tuvieras nada que preguntar. Pasar por un proceso permite que lo espiritual se manifieste en lo natural. Y muchas de las veces decimos: ¿por qué lo de Dios no se ha manifestado? Porque no te has predispuesto a pasar el proceso.
porque queremos el propósito, pero no el proceso. Queremos el beneficio, pero no queremos el compromiso. Es como querer sexo y no querer casarse. Otra vez mucho silencio. Es como querer matrimonio y no querer sostener un hogar, y no querer ser padre, no querer ser madre. Déjenle sigo. ¿Qué es el proceso entonces? El proceso es un conjunto de fases sucesivas que conducen a un resultado en particular. Es un conjunto de fases sucesivas que conducen a un resultado en particular. Ahora, checa bien. Son fases sucesivas. Dios no va a inventarse de la manga. Ahora te voy a hacer este proceso. Ahora se me ocurre pasarte por esta situación. Ahora no. En Dios ya tiene todas las fases de tu proceso, porque Él te está encaminando para un propósito y un destino. Proceso también es una serie continua de acciones, pasos y cambios que nos llevan a un destino. Ahora, si tú dices que vas a un destino, a un rumbo específico, pero no estás dispuesto a pasar un proceso, en realidad no estás yendo a ningún destino, ningún rumbo. Al menos no el de Dios. Puedes tomar las cosas similares de Dios para hacer tu propio destino, pero no es el destino de Dios para tu vida. Proceso es esta serie continua de acciones, pasos y cambios que nos llevan a un destino. Entonces, en el proceso vamos a recibir la forma que necesitamos tener. Proceso es el lapso de tiempo donde tú y yo vamos a recibir la forma que tú y yo necesitamos tener para el propósito. Por eso leímos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Ya habíamos desglosado y quiero repetir para los que no estaban, pero a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y ya vimos que no solamente es amar a Dios, sino que es estar conforme a su propósito. Porque muchas veces, decíamos la vez pasada, agarramos este texto y no, todo lo que pase de todos Dios va a hacer algo bueno con esto. No, si tú lo provocaste, ¿cómo Dios va a hacer algo bueno de eso malo que tú provocaste? Solamente las cosas malas que suceden durante el proceso son las que ayudan a bien. ¿Cómo está eso? Sí, hay broncas y hay cosas que estás cargando, no porque Dios te metió ahí, sino porque tu cabeza medio durita te metió ahí. Porque tu lengua no tan educada te metió ahí. Porque tu carácter no tan chido te metió ahí. Mucho silencio. Entonces, en este proceso vamos a recibir la forma conforme a su propósito, es decir, con la forma del propósito. Yo no le puedo meter esta tapadera a un garrafón de 19, 20 litros, porque no está con la forma del garrafón. Así como no me va a servir la tapadera de un garrafón para poder llenar. Lo voy a tapar aquí porque no nos patrocina Bonafont, pero ya lo dije, ¿eh? Aquí no puedo meter, escuchen, no me va a servir. ¿Por qué? Porque no está con la forma. No le vas a meter una llanta de bicicleta a un carro. ¿Por qué? Porque no está con la forma. Muchos quieren entrar en su propósito, pero son una llanta de bici cuando quieren entrar a un tractor. Porque no están con la forma y creen que el tractor es lo importante, no se dan cuenta que no están con la forma de lo que los hace caminar. Puedes tener el motor que quieras,
Puedes tener los frenos que quieras, pero si no tienes una buena llanta, no vas a ir a ningún lado. Si no tienes. Entonces el proceso es lo que te da la forma. Muchos se brincan el proceso de la forma solo porque saben cuál es su llamado, pero no saben el propósito. Y se brincan el proceso del llamado hasta el propósito y fracasan. Porque no estaban con la forma para el propósito. Esto es como cuando te metes en un matrimonio a los 15 años, a los 16, a los 17, no acabaste ni la prepa, no sabes cómo ser esposo ni esposa. Y si tuviste un hijo, menos, porque no estabas con la forma, te brincaste el proceso. Pero pasa en otros lados, aquí no, pero es un ejemplo nada más. Entonces el proceso te da la forma. Crecer es lo que pasa en este proceso. Porque necesitamos entrar al proceso entendiendo que el proceso de Dios no es para matarte, no es para destruirte, no es para humillarte, no. El proceso en el cual Dios te quiere meter es para que tú y yo alcancemos nuevos niveles de madurez, de intelecto y de carácter. Hay muchas personas y conozco varios ministros y personas que hacen obra para Dios con débil carácter y echan a perder lo que Dios ha depositado en ellos. Hay personas con dones increíbles y con un carácter terrible. ¿Por qué? Porque quieren fungir y verse por el don y no por el carácter. Pero lo que tú y yo no sabemos a veces es de que Dios nos mira más por el carácter que por el don que haces. Porque en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, mi don hizo esto. La unción que me diste hizo aquello. Sí, ¿y tu carácter? Por eso es importante entrar al proceso. Porque tenemos que alcanzar nuevos niveles de madurez. Mira, siempre va a haber algo más arriba que aprender y que alcanzar. No querer alcanzarlos o no querer darte cuenta que hay algo mejor es ser negligente. ¿Para qué soy mejor esposo si de todos modos mi vieja no se va? Aquí están todos y ahí la llevamos. Por varios años nos ha tocado invitar a personas a consejería matrimonial o a reuniones de matrimonios y no, pues ¿para qué? Si yo ya sé cómo hacerle. Y un desastre de matrimonio, pero bueno. Porque perdemos la iniciativa y las ganas de aprender más. Siempre hay algo mejor para tu vida. La diferencia es de que hay niveles mejores en Dios que el mundo no te va a alcanzar a llevar a cabo. Y ahí es donde nos topamos con Dios y entonces Dios te hace ver una realidad más profunda de la que creías en la que estabas. Y ahí es donde Dios te va a enseñar y te va a decir, ¿verdad que sí te faltaba más madurez? ¿Verdad que sí te faltaba más intelecto? ¿Verdad que sí te faltaba más carácter? Necesitamos pasar por el proceso para poder cumplir nuestro propósito y llegar a nuestro destino. Es indispensable. No todos van a pasar por el proceso. Puede que el 50% pase por el proceso. Pero no querer pasar por el proceso no te va a hacer llegar al destino. No propósito es igual a un potencial desperdiciado. Hay muchos que tienen potenciales para evangelizar, para predicar, para servir, para hacer grandes cosas. El potencial Dios lo sembró dentro de ti, lo vimos en el primer tema. Él puso una semilla dentro de ti que tú te vas a encargar de trabajarla. Pero no querer no querer llegar al propósito es echar a perder el potencial que Dios puso dentro de ti. El proceso siempre te va a conducir a la transformación. Hay gente que dice, no, es que ya Dios me metió varios procesos y he pasado por varios y responden de la misma manera que hace 10 años.
y siguen obedeciendo a lo que quieren y a lo que no quieren, o siguen dando su opinión como ellos creen las cosas, entonces el proceso no sirvió de nada. O el proceso al que entraron, Dios no los metió, se metieron ellos. Cada vez que tú pasaste por algo en tu vida y no te hizo cambiar para crecer en carácter, en madurez, en intelecto, entonces el proceso no te sirvió. Siempre necesita haber una transformación como resultado de haber entrado un proceso. La transformación va a entrar y tiene que entrar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos muchas veces que indagar hacia adentro. ¿Qué es lo que no ha sido transformado? Y decirle al Señor, méteme a un proceso donde esto cambie. El otro día les comentaba a los jóvenes, estaba compartiendo un estudio con ellos y les compartía que la mayor razón o las mayores veces que yo me meto en ayuno, cuando lo hago, no es porque quiero exponerme a algo espiritual mayor, sino que la mayor cantidad de veces por la cual yo me meto en ayuno es porque vi algo de mí que no le agrada a Dios y tengo que ayunar para matar y pisotear mi carne y decirle al Señor, quítame esto que no te agrada. Necesitamos ser transformados en espíritu, alma y cuerpo. Si tu mente y tu mentalidad y tus pensamientos no han cambiado, no has sido transformado. Por eso lo que Dios te dice y lo que Dios quiere implantarte no te cabe en la cabeza, porque como sigue siendo tu mente operando y queriendo hacer fluir las cosas del Espíritu, no vas a poder. Por eso hay cosas que pasan en la vida y dices, pero es que no sé cómo pasó esto, es que ya no sé cómo hacerle esto. ¿Por qué? Porque tu mente todavía está operando y gobernando y hay cosas que no vas a entender, porque tú no sabes cuántos espíritus, cuántos demonios, cuántos trabajos de las tinieblas están operando sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y tú crees que es la falta de economía, y tú crees que es la falta de trabajo, y tú crees que es algo que alguien provocó y por la culpa de alguien sucedió esto. ¡No! Porque tu mente no va a entender y comprender que hay algo más arriba, en la dimensión espiritual, que está operando en tu contra, y tú y yo estamos sentados como si nada. Necesitamos entrar al proceso. El proceso siempre es progresivo, de acuerdo a 2 de Corintios 3:18. Siempre es progresivo. 2 de Corintios 3:18, les voy a leer el pasaje. Dice, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Todo es progresivo. Esto es entender que va a tardar toda mi vida para ser transformado enteramente. Pero no por el hecho de que tardo toda mi vida este proceso de ir cambiando cosas, tampoco me da el permiso de decir, pues si de todos modos todavía Dios va a cambiar cosas, pues mejor así me quedo. Tampoco. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria, progresivamente, en la misma imagen. Escucha, no podemos agarrar la palabra y yo mismo querer irme transformando por la palabra, aplicando ciertos principios o cosas que la palabra dice. Porque el que trae la transformación es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, mira, ningún ser humano en la tierra entiende cómo es y cuál es la imagen de Jesucristo. Solo el Espíritu de Dios. La gente que no ha progresado en un cambio, en una transformación, es porque ellos quieren adaptar la imagen a como ellos pretenden que sea, pero no dejan que el Espíritu Santo de Dios cambie esa imagen dentro de ellos.
Esto es como agarrar palabra, sé más palabra, pero no soy más palabra, porque no estoy siendo la imagen de Jesucristo. Entrar a un proceso de Dios es lo que hace que el Espíritu Santo me agarre y me vaya cambiando paso a paso. Necesitamos entrar a esto. Dios siempre nos entrena antes de confiarnos una asignación, una tarea o un ministerio. Dios siempre nos entrena para eso. Y aquí es donde muchos chocan, porque creen que solamente Dios los puede entrenar, pero no entienden que Dios envía su asignación a través de hombres de Dios. Y ahí es donde muchos dicen, no, yo me someto a un proceso que Dios diga, pero no me someto al proceso que fulano de tal diga. Porque ¿cómo puedes amar al que no ves y al que ves? Entonces, no obedecer abajo es no obedecer arriba. No someterte a un proceso abajo es no someterte a un proceso arriba. Esto es lo que la iglesia por muchos años no ha entendido. Cree que cada uno puede brincarse los procesos o los niveles e ir directamente con Dios solo porque Dios dice. Y ahí es donde tenemos personas que tienen 10 años, 15 años, 20 años, preguntándole a Dios o buscando cuál es su propósito. Dios no tarda tanto en revelar su propósito. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué será que tarda tanto entonces? ¿Será Dios el problema? ¿Será que Dios se le olvidó que había un propósito para mí? No. Hace falta un proceso. Ahora, vamos a ver 5 puntos acerca de la transformación. ¿A qué transformación nos lleva el proceso? Número 1, la transformación cambia nuestro corazón. La transformación cambia nuestro corazón. Toda transformación a la imagen y semejanza de Jesucristo se origina en el corazón. Ahora, si vimos que el proceso nos hace crecer, en todo crecimiento siempre va a haber lapsos y periodos de presión para que crezcas. Mira, cuando los niños están creciendo, les duele a veces los huesos. ¿Por qué? Porque hay una presión ahí de que se está creciendo. Y muchas de las veces queremos crecer sin presión. Y el problema de crecer sin presión es que cuando una persona crece sin presión, cuando llegue la presión, va a revelar el verdadero corazón de la persona que no ha sido transformada. Nomás dile algo que no le gusta escuchar, nomás dale una indicación no como la quiere oír y la respuesta que te dé va a revelar su corazón, no hay nada más. Y a mí no me asombra, o sea, al final de cuentas el resultado es para cada quien, a mí no me daña. Yo estoy buscando mis resultados, yo hago lo posible y estoy dispuesto para que todos ustedes puedan crecer también. Y lo poco o mucho que Dios me dé para soltarlo a ustedes y ayudarlos a crecer, se los voy a dar. Pero si alguien no responde, no es mi asunto, ni me quita el sueño. Desafortunadamente va a ser un periodo de estancamiento en tu vida. Y vamos a llegar a uno de los mensajes donde vamos a analizar los tiempos y las temporadas del propósito. Y hay gente, nada más te voy a dar esta pizquita, hay gente que vive temporada tras temporada viviendo lo similar. ¿Por qué? Porque si no pasaste el proceso correctamente, no estás listo para una nueva temporada en tu vida. Pero hasta ahí me quedo, porque si no me acabo el mensaje que sigue. Transformación cambia nuestro corazón. Dios quiere cambiar tu corazón y mi corazón. Ahora, te dije que la transformación es progresiva. No de la noche a la mañana vas a ser el mismo Jesucristo andando en la tierra, no. Pero sí tienes que ir cambiando cosas en tu corazón. Ahora, el corazón es lo más engañoso. Porque a lo mejor por fuera nos vemos un angelito y por dentro somos un desastre.
A lo mejor por fuera yo me veo así y va pasando una muchacha y por dentro estoy lleno de lascivia, lujuria. Otra vez mucho silencio. Por eso el corazón tiene que cambiar primero, porque no puedes arreglar y maquillarlo de afuera si lo de adentro está podrido. Tarde que temprano lo más interno va a repercutir en lo externo. Eso es lo que pasa con todas las calles de Ciudad Guzmán. Desafortunadamente nuestro sistema de calles y pavimentos no sirve. ¿Por qué? Porque no arreglan lo podrido que está abajo y nada más quieren rellenarlo de arriba. Eso es lo que pasa cuando queremos ocuparnos en tantas cosas para maquillarlo de arriba y no atender lo que está abajo, muy adentro del corazón. Y otra vez mucho silencio. La condición de su corazón va a ser siempre la condición de su vida. ¿Por qué no progresan las cosas? Porque tu corazón no ha progresado. Porque tu espíritu no ha sido renovado. ¿Por qué sigo cayendo en las mismas cosas? Porque no has aprendido que lo que tenía que cambiar no era lo de afuera, sino lo de... Como sea tu corazón, va a ser tu vida. Tienes un corazón enlutado, vas a andar enlutado. Tienes un corazón oprimido, reprimido, siempre vas a ser una persona reprimida. Tienes un corazón que se basa por lo que ve y lo que siente y todo, vas a ser una persona así. Esa va a ser tu vida. Tienes un corazón desconfiado, a nadie le vas a confiar, ni a tu mujer ni a tu hombre. Eso estuvo muy bueno, Dani. Número 2, la transformación nos lleva a conocer a Dios como nuestra total realidad. Si el proceso de transformación no te ha llevado a tomar a Dios como tu total realidad, entonces no has sido transformado. Si tú sigues respondiendo al dinero de la misma manera que respondías antes de un proceso, no has sido transformado. Si sigues respondiendo al trabajo de la misma manera que respondías antes, no has sido transformado. Si sigues respondiendo a tu familia, a las circunstancias, a las cosas que te pasan de la misma manera, no has sido transformado. Porque Dios no ha tomado lugar para saber cómo responder y hacer y actuar ante esas cosas. El enemigo no quiere que estemos conscientes de la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque eso te mantiene cautivo a los procesos y a las maneras del mundo hacer las cosas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. No estar consciente de la realidad de Dios en mi vida no te va a permitir ser transformado y no te va a permitir liberarte de las cosas que el mundo quiere implantar en nosotros. Por eso necesitamos entender y saber, hermanos, que la transformación es vital para llegar a otro lugar. El enemigo siempre va a luchar y resistirte para que tú no tengas fe en Dios, para que tú no confíes en lo que Dios te dice que hagas va a salir bien. El enemigo te va a decir que lo que tú vas a hacer es lo correcto. Mira, el otro día estaba escuchando el testimonio de alguien que se le apareció un espíritu inmundo en su cuarto y que el espíritu inmundo le habló a él y que el espíritu inmundo le habló y le dijo: si enciendes la luz me voy. Pero el Espíritu Santo le habló y le dice: si enciendes la luz no creíste en mí. Porque tú tienes que creer que lo que está dentro de ti, de parte de Dios, es más fuerte y más poderoso y es más verdadero que lo que sea que esté afuera. ¿Siguen aquí? Número 3, la transformación nos lleva a demostrar el poder, el dominio y la autoridad de Dios. Toda transformación que no va acompañada de poder, dominio y autoridad de Dios no fue una transformación pasada por un proceso de Dios. El proceso divino nos permite experimentar a Dios ahora y manifestar su vida y su poder.
Ahí es donde cuando yo estoy consciente de la realidad de Dios, entonces yo dejo a Dios actuar y hacer, y yo le creo a Él, a sus maneras, a sus formas, a como Él enseña en su palabra, y esto abre las puertas a que su poder, su dominio y autoridad se manifiesten en lo que yo estoy viviendo. Necesito empezar a corresponder a como el reino de Dios me está demandando que demuestre. Es indispensable. Tenemos que empezar a demostrar más ese poder, esa autoridad, ese dominio de parte de Dios. Tenemos que llegar a tal nivel y tal manera de que donde nosotros lleguemos y a donde nosotros nos paremos, el reino de Dios se manifieste y llegue a ese lugar solo porque nosotros llegamos. Y esto no se trata de que si soy poderoso, de que si sé más, de que si no. Esto es un mandato y un deber. Jesús, a todo lugar donde paraba, el reino de Dios se manifestaba. Si Él es la imagen y semejanza, a todo lugar donde yo me tengo que parar, lo tengo que someter bajo el reino de Dios. Ahí es donde te vas a entender que es el poder y la fuerza y el dominio de Dios y no la tuya. Ahí es donde ya vamos a dejar de decir, pues me las hizo y me las paga. No, no tienes que pagarle a nadie. Número 4, la transformación nos permite convertirnos en portadores de la gloria de Dios. Donde la presencia de Dios esté, allí el cielo va a invadir la tierra. Ahí Dios va a hacer maravillas. Ahí Dios va a hacer cosas imposibles que el ser humano no puede hacer. Muchas veces te puedes preguntar, ¿y qué hago para que este chamaco cambie? ¿Y qué hago para que las cosas en la casa cambien? ¿Y qué hago para que las cosas en mi trabajo cambien? ¿Y qué hago para que mi matrimonio funcione? Lleva la gloria de Dios. Pero hay un precio en llevar la gloria de Dios. Las cosas cambian más rápido y más fácil donde la presencia de Dios habita. Pero queremos que Dios llegue como que si fuera un trabajador más y que llegue a la casa y decirle, mira, pues fíjate que estaba averiado esto y fíjate que no sirve y ahí te va y la oracioncita que hice, pues es mi pago y gracias que hiciste el trabajo. Eso no funciona así. Necesitamos llevar la presencia de Dios al lugar donde queremos ver cambios y transformaciones. Y esto tiene que empezar con llevar la presencia de Dios a mi vida. Necesitamos llevar la presencia de Dios a nuestras vidas. Número 5, la transformación hace que la vieja naturaleza se muera. Y aquí es donde muchos pies cojean. Entre más cambio hay en nuestras vidas y entre más permito que el Espíritu Santo trabaje en mi persona, más va a morir mi vieja naturaleza. La razón por la cual nos siguen percibiendo de la misma manera como era, miren, muchas veces no les ha tocado que se encuentren a alguien después de mucho tiempo y ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No has cambiado nada. A veces ese no has cambiado nada es medio peligroso. Porque si sigues hablando como el viejo Héctor, si sigues actuando como el viejo Héctor, si sigues respondiendo a las circunstancias y a los deberes como el viejo Héctor lo hacía, quiere decir que el Espíritu Santo no ha podido entrar en tu vida para trabajar. Romanos 8:12, vamos a ver ahí este pasaje. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hecho de querer hacer morir las cosas de mi carne por lo que yo voy aprendiendo de la palabra, no significa que estoy siendo transformado.
Solamente el Espíritu de Dios tomando esa palabra y entrando a mi ser va a provocar que esa palabra cobre vida, tenga poder y efecto para cambiar dentro de mí lo que no está correcto. Por eso, eso es a lo que yo llamo muchas veces enanitos espirituales. Nunca crecieron, supieron mucho, recibieron mucho, pero nunca avanzaron. Porque el Espíritu Santo no pudo entrar a cobrarle vida a esa palabra. Ahora, ¿entiende esto por qué es tan trascendental? Porque si tú nada más quieres aplicar la palabra a ti como la vas entendiendo, te va a llegar hasta la mente nada más, pero no va a llegar a tu espíritu. No va a llegar a tu corazón, por eso no va a haber transformación del corazón. El Espíritu Santo es el único capaz de entrar hasta tu espíritu a depositar esa palabra para que esa palabra te cambie. Ahora, si no tengo una relación real con el Espíritu Santo, ¿cómo voy a cambiar? Por eso en la iglesia, no solo aquí, sino en la iglesia en general, seguimos teniendo incluso ministros, líderes, que siguen respondiendo con el mismo carácter de siempre. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no hay relación con el Espíritu Santo. Y les damos chance de todavía operar y trabajar, porque las cuentas las va a dar cada quien. Pero necesitamos entender que necesitamos un cambio. Necesitamos ser transformados. Vuelvo a decir lo que dijo el profeta Valentín. Esto no es de soy así nací y así me moriré. No. Esto no se trata de eso. No puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, es que pues, está en mi sangre y así ha sido mi familia, ¿qué quieres que haga? Pues cambia. Esto no vamos a llegar delante de la presencia de Dios en aquel gran día y decirle, Señor, es que así esta mentalidad la tuvieron mis abuelos y luego mis papás y no supe qué hacer. ¿Cómo que no supiste qué hacer? Delante de Dios no va a haber excusa. Con la transformación vamos a llegar a ser en la tierra lo que ya somos en el cielo. La vez pasada les dije que la diferencia entre el llamado y el propósito es que muchos echan a andar su llamado sin pasar por el proceso, sin realmente llegar al propósito, y entonces ni en el reino de las tinieblas ni en el reino de Dios los conocen. Porque tú y yo no somos conocidos por lo que hacemos en la tierra. Tú y yo somos conocidos en el cielo por lo que Dios designó para nosotros. En el cielo no me conocen como el nutriólogo Héctor o el hijo del pastor. En el cielo me conocen por lo que Dios me llamó a hacer y el propósito que estoy operando. Ahí es donde entendemos entonces que solamente pasar este proceso nos va a llevar a convertirnos en lo que ya somos allá arriba. Por eso la gente acá abajo cuando veía a Jesús decía, no, ¿qué acaso no es el hijo del carpintero ese que vivía por allá? No, en el cielo no era el hijo del carpintero, él era el hijo de Dios. Los que no perciben las realidades como deben de ser, nunca van a recibir la realidad de lo que existe. Otra vez, los que no perciben las realidades de lo que existe, no reciben las realidades de lo que ya es. ¿A qué me refiero con esto? Muchos se acercaron a Jesús como el hijo del carpintero. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando cargabas tablas allá? Sí, qué padre. Pero cuando Jesús llegó a Gadara, no lo reconoció el gadareno, lo reconocieron los demonios, porque sabían que en el cielo y en el reino espiritual, ese Jesús que otros pensaban que era el hijo del carpintero, era el hijo de Dios.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Cómo te reconocen a ti? ¿Como Eduardo? ¿O como Héctor? ¿O como David? ¿O como Moisés? ¿O como hijo de Dios? Porque no es como creo que me perciben, es como la realidad. Esto le pasó a los hijos del sacerdote Seba. Ellos creían que se veían sumos sacerdotes o sacerdotes del templo y dijeron, con esta la hacemos. Y pobres, desnudos y golpeados, se fueron por la calle avergonzados de los mismos demonios. ¿Por qué? Porque no hay proceso. Entonces, necesitamos tener un carácter maduro para que cumplamos las condiciones fundamentales de poder lograr llegar al propósito. Si no hay un carácter maduro, no vas a poder llegar al propósito. Sigues respondiendo con cierto grado de inmadurez a algunas cosas, no estás listo para el propósito. Ahora, escúchame bien, inmadurez no significa que no sepas cómo responder. Inmadurez es que respondas mal a las cosas, de manera negativa. Inmadurez no es que, híjole, me equivoqué y no sabía. No, inmadurez es, yo sabía cómo era, pero lo hice como quise. Si no tenemos otro grado de madurez y de carácter, no vamos a cumplir los requisitos para poder llegar a nuestro propósito. Y aquí es donde muchos patinan en el proceso. ¿Por qué? Porque prefieren abrazar su carácter y su inmadurez y su manera de ser en lugar de abrazar el propósito de Dios. Y qué lamentable es eso. Prefiero quedarme con mi humanidad que con el propósito de Dios. Y esto es lo que puede definir, o lo que define, que el hecho de pasar por procesos divinos es lo que convierte a un buen hombre a ser un hombre de Dios. Dentro de nosotros, alrededor de nosotros y dentro de la iglesia de Jesucristo, hay muy buenos hombres y buenas mujeres, pero hay pocos hombres de Dios y pocas mujeres de Dios. Porque solo los hombres de Dios y mujeres de Dios se atreven a aguantar la presión de pasar por un proceso divino. Pero muchos dicen, no, es que está muy duro aquí, no puede ser así. No están listos para el propósito. No, es que no es la manera de hacer, y es que no me gusta como esto, y es que no aquello. Es que no están listos para el propósito. No voy a poder terminar, pero no le hace. Lo dejamos para la próxima. Yo sé que muchos están cansados. Así que yo lo único que deseo es de que ojalá por lo menos el 10% de aquí logre alcanzar su propósito. El propósito natural. Esto es fundamental. Esto es vital. Esto es lo que te va a hacer volverte importante en la eternidad o permanecer intrascendente para el reino de Dios. Esto es vital. A nadie le gusta ser intrascendente o irrelevante o insignificante. Pero si tú no quieres eso, es tu decisión volverte relevante, trascendental, fundamental para el reino de Dios. ¿Cuál es mi decisión? Decir, Señor, heme aquí estoy. Necesita llegar un momento donde digas, ya me cansé de todo lo malo que yo mismo me provoco. Ya me cansé
de todas las decisiones absurdas que he estado cometiendo por tanto tiempo, que nomás me dañan a mí, me dañan a mi familia, me dañan mi manera de pensar, me dañan mi manera de hablar, dañan cómo reacciono, cómo soy. Si no te cansas de eso, nunca vas a poder lograr entrar en un proceso. Dios te está invitando a que cambies tu vida y que la expongas a que pase por un proceso. Sí, te va a doler. Sí, va a costar que muchas veces cuando quieras hablar te tengas que quedar callado. Sí, va a costar que cuando muchas veces piensas y crees que tienes la razón, e incluso a veces puedes tener la razón, pero Dios te va a decir, no estoy pidiendo opinión. Y si no, en el libro del Números, lee la historia de cómo le fue a María y Aarón porque tenían razón de Moisés. Y los del mal fueron ellos. Hermano, entiende, este proceso lo maneja Dios. Pregúntale a Dios si hay un proceso o algo que te desagrada. Si tienes tan excelente relación con Dios, Dios te debería de revelar y decir, pues por eso está así. Si no lo entiendes todavía, entonces sigue preguntando. Esto se trata de solamente lo que Dios quiere hacer. Dios lo quiere hacer a través de ti. Dios lo quiere hacer a través de mí. Por eso nos demanda pasar por un proceso. Si no se ocupara todo esto, no necesitaría Dios a nadie de nosotros. Es más, hubiera enviado ángeles a hacer todo. Te está dando la oportunidad a ti, me está dando la oportunidad a mí de hacer un trabajo en su representación, en su nombre, de poder ser embajador y representar todo lo que en su reino, en su mundo, en su hábitat, en su lenguaje, en su manera de pensar, existe para traerlo aquí a la tierra. Por eso la mayoría de las cosas que escuchas aquí van en contra de todo lo que habías escuchado antes. Porque todo lo que has escuchado antes es lo que se mueve en el mundo. Y muchas de esas cosas no funcionan para ti. Ponte de pie.